Hola, queridos receptores, ¿cómo están? Oigan, ¿sabían que para los extranjeros es muy complicado o es muy laborioso aprender a hablar español? Y también perteneces a ese grupo de personas que le llama dialectos a las lenguas indígenas. Quédense con nosotras en el programa de hoy, Lenguas y Dialectos. Somos Miriam y Marci y esto es el arte del lenguaje. Muy bien, bueno, la sesión pasada estuvimos platicando de esta parte de los sonidos, de cómo influye esta parte cultural en el entendimiento que tenemos para poder captar las ideas y los significados de distintos idiomas, ¿no? Entonces, pues ahorita sí queremos platicar de todo esto porque con base en la primera pregunta, pobre, ¿no? Marci, ¿cómo te ha tocado tu experiencia? ¿Cómo sufren los extranjeros aprendiendo español? Sí, claro, pues justo hasta como comentabas en un programa anterior de un extranjero al que le estabas dando clase, que como se burlaban de él y le enseñaban un montón de groserías y él entonces no entendía por qué decíamos tantas groserías y por qué algunas palabras que no son groserías las usamos así y de dónde viene la palabra güey incluso, ¿no? O sea, ¿qué significa? O las frases que decimos, ¿no? O sea, de qué pedo, ¿no? Que tiene millones de significados. O ahorita, Sí. que tiene millones de significados y es como, ¿por qué me dices ahorita si eso es en 5 horas? O sea, realmente sí es un dolor de cabeza para las personas extranjeras aprender el español. Ahora, imagínate, digo, aprender el español, pero ¿dónde? Porque es Exacto. diferente aprender el español en México, aprenderlo en España o aprenderlo en Sudamérica, cualquier país de Sudamérica que es totalmente distinto, ¿no? Exacto. Fíjate que es muy chistoso porque yo he tenido amigas y amigos en general que de repente me hablan para pedirme tips para enseñarles clases de español a sus amigos que tienen extranjeros o algo y, oye, es que nos vamos a hacer como el paro de que él me va a enseñar inglés y yo le voy a enseñar español y yo, oye, qué padre, se me hace Una un dinámica intercambio maravillosa. cultural muy bonito, muy enriquecedor, qué padre, pero nada más dime que es porque lo quiere aprender versión hobby, pasatiempo, y no porque se tiene que certificar para algo internacional porque tú no estás apto, ¿no? Y de repente, pues, hay los que me dicen, oye, pero ¿por qué? Si pues, es mi idioma, yo lo puedo enseñar, y hay a los que sí les cae el 20 y me dicen así como, oye, pero ¿cómo? O sea, dije, no, pues para eso se requieren certificados, ¿no? Si necesitas tú certificarte, necesitas, obviamente no son enchiladas dar clases de español, la verdad es que, y más para un extranjero. Y a mí me tocaba mucho que, ese tocaba, simplemente, ¿no? Me tocaba mucho en mis grupos cuando le decía, sobre todo cuando vas empezando y que vas agarrando la onda de qué tan difícil es tu idioma, y aunque tomes 1000 cursos y te capacites, no se compara el estar el primer día en un aula y que te avienten así. Las preguntas, ¿no? Con el, exacto, ¿no? Y de repente son cosas como, oye, fulanito te toca. Y sus caras de, ¿toca? ¿Me toca qué, ¿Tocar? no? Sí. ¿De touch? ¿Alguien va a tocarme? ¿Yo toco a alguien? ¿Cuál es la indicación? Entonces, como, híjole, no, pues claro, porque nuestro español coloquial te toca, ese es tu turno, ¿no? Entonces, aprendes que, por ejemplo, en las primeras etapas de aprendizaje tienes que hablar con un español muy correcto para que para ellos vaya siendo así más fácil Sí, familiarizarse. como justo como decir, es tu turno, ¿no? En lugar de te toca. Sí, porque si Exactamente, no, se empieza una confusión. Si de por sí es difícil aprender un idioma nuevo. exacto. Ahora, si le estás diciendo cosas que no tienen ningún sentido, pues, o sea, nunca van a lograrlo, ¿no? Exacto, sí, o sea, la verdad es que se las tienes que poner fácil, ¿no? O sea, a lo mejor ya cuando estás en un nivel A1 y van empezando, pues sí decirle, oye, es tu turno, no sé. Cuando ya estás a lo mejor en un nivel B1, B2, cuando ya empiezas a soltar estas expresiones un poco más coloquiales, que igual las ves a lo largo de los cursos de niveles de idiomas, pues ya, o sea, se van familiarizando porque ellos ya también al vivir en el país van escuchando expresiones y ellos mismos llegan, ¿no? Con las preguntas de, oye, ayer me dijeron que me tocaba y ya entendí que no es que alguien me iba a tocar, no era touch, ¿no? Era como algo de tocar, de que es mi turno y ya entendí en la junta, ya llegan emocionados y dices, ok, o sea, es parte de ese proceso que ellos tienen que ir agarrando la onda, pero híjole, no, la verdad es que como mexicanos sí somos bien mala onda, a veces somos súper cargados con los extranjeros y me tocan mis alumnos que de repente así los hacían repetir groserías, que para que se lo dijeran al jefe, y entonces ya llegaban y me decían, oye, no, yo veo que todos se ríen, entonces a mí como que me huele que algo anda mal, entonces no lo voy a decir. Y entonces yo ya les explicaba, a ver, ¿qué te dijeron que dijeras? X, ¿no? Y yo, ok, no lo digas, esto es en este concepto, cuando quieras insultar a alguien o cuando X, ¿no?
me acuerdo mucho de un alumno que me dijeron, es que me dijeron que era muy fresa porque no quise probar X comida, ¿no? Pero fresa, strawberry, como que no entiendo. Entonces era como... Entiendo que soy una fruta, ¿no? Que soy muy dulce, ¿o qué? Exactamente, ¿no? Y que ese fresa tiene otro nombre y otra connotación completamente en otros países, creo, si no me equivoco, en España creo que al fresa le dicen pijo, y va teniendo otro tipo de variantes que al final si yo le digo fresa a un español se va a quedar con cara de, ok, y ya como que me pregunta qué es. Ahora imagínense para alguien que no es hispanohablante, ¿no? Esas son palabras que tú las dices en tu día a día, es súper común, pero la gente que está aprendiendo tu idioma o que incluso se está familiarizando con tu cultura, aunque hable español, no lo entiende. Claro, y fíjate que esto me hace pensar que realmente tiene mucho sentido. Yo, por ejemplo, bueno, todos seguramente la mayoría de aquí llevó algún nivel de inglés en algún momento de la vida, ¿no? Y entonces aprendes a decir las cosas básicas, entonces aprendes a decir hello, how are you, ¿no? Y las formas más básicas que en realidad, como dices tú, o sea, es como la forma correcta de hablar el idioma, pero no necesariamente es la forma en la que habla la gente. Y de la misma forma, al enseñarle español a un extranjero, le enseñas el hola, ¿cómo estás? ¿No? Y así andan por todos lados. Y entonces luego escuchan, ¿cómo vas? O ¿qué andas haciendo? ¿Cómo te va? ¿O qué pasó? Y entonces no entienden nada. Y también viceversa, ¿no? Tú vas a Estados Unidos y te dicen, how are you doing? Y entonces a mí me enseñaron el how are you, pero tiene muchísimo sentido que tengas que empezar primero por las bases, o sea, porque lo que es literal en tu idioma, y ya más adelante entonces vayas aprendiendo el idioma coloquial, pero realmente sí es complicado, o sea, si para nosotros es complicado aprender la forma coloquial de hablar, por ejemplo, en Estados Unidos, pues para ellos es mucho más difícil venir y aprender la de México, la de Uruguay, la de Argentina, la de España, ¿no? O sea... Sí, sí, totalmente. O sea, y ahorita me acuerdo mucho también. Tengo un amigo que es español y vino, él venía por trabajo y me dijo, oye, voy a ir, pues me gustaría conocer, yo publico tantas cosas de Michoacán porque yo soy como la más orgullosa de mi tierra y me encanta y tiene una riqueza cultural fascinante. Y había publicado unas fotos de Día de Muertos, ¿no? Entonces él me decía, oye, quiero ir, quiero tomar unas fotos, quiero conocer esa parte, ¿no? Y entonces él viene, tiene como este choque cultural y de repente me dice así como, es que no entiendo nada, es que la señora me está preguntando no sé qué cosa y no entiendo, y era un español, o sea, hablaba español, ¿no? Y de repente, ¿qué se refiere? O sea, ¿qué es cuando me está preguntando tal cosa, ¿no? Y ahí te das cuenta que aún hablando esa parte, nuestra cosmovisión, nuestra parte cultural, nuestros sesgos de sociedad, pues es una cosa completamente independiente. Y entonces, de repente me decía, es que cuando oigo hablar como a cierta gente no le entiendo y cuando hablo contigo como que sí te entiendo, claro, yo usaba mi español neutral, pero Claro. es porque tengo la conciencia de, porque enseño idiomas, ¿no? Pero al final es esa parte. Yo sabía que si yo le decía, ay, no, es que este tipo es bien fresa, pues no iba a entender, pero de repente le decía, es que es así como presumido, ¿no? Y él, ok, entendía. Entonces, Claro. toda esta parte, imagínate ahora el extranjero que viene a aprender el español, y como lo dices tú, y de repente, ay, dice, no importa, ya hablo español, me voy a ir a Argentina porque yo ya aprendí español en México. Y llega y resulta que a la fresa le dicen frutilla, y resulta que a la playera o a la blusa le dicen remera, y resulta que aquí en los apodos o cuando le dicen a alguien Conchita porque se llama Concepción, pues es una grosería. O sea, imagínate encontrarte con ese choque cultural, es decir, ya me acabé las pestañas estudiando y no me entienden en Argentina, y no me entienden en Uruguay, y no me entienden en Colombia, y no me entienden. Bueno, para no hacer el cuento largo, queridos receptores, les queremos compartir una canción que nos da muchísima risa a Marcela y a mí. La vamos a postear en nuestras redes sociales para que la puedan ver completa porque está muy larga. Vamos a poner un pedacito nada más para que escuchen la experiencia de este par de extranjeros que quisieron estudiar español y se toparon con estas diferencias. Bueno, ¿qué tal la variedad de palabras que estos pobres individuos han ido recopilando? La canción es muy larga, como les comentaba, dura cerca de 9 minutos, y todo es esa parte de la experiencia de ir contando todo lo que han ido escuchando a lo largo de sus viajes, de viajar por toda Latinoamérica y demás. Y la verdad, los invitamos a que la vean en nuestras redes sociales, está muy divertida y nos va a dar una idea más clara de cómo lo ve el extranjero y también de que seamos más pacientes cuando a veces llegan y nos hacen preguntas los extranjeros, que tengamos esa conciencia de ayudarlos, que la verdad los mexicanos sí nos pintamos solos para eso, somos muy solidarios, ¿no? Entonces sí tener esa paciencia de decir, ok, no me está entendiendo o tratar de usar mi español más neutral para que no sea complicado para ellos.
Sí, claro, bueno, y es que, o sea, imagínate si es complicado para los extranjeros, obviamente, pero para nosotros mismos también, o sea, si tú te vas a Sí, Argentina o te vas a cualquier otro país de Sudamérica, o sea, o viceversa, ¿no? Me recuerda mucho a una anécdota que me contó mi novio, que tiene una amiga argentina, y esta chica vivió en México un buen rato, pero bueno, para los que no saben, orto en Argentina quiere decir ano, una parte del cuerpo, lo siento. Pero bueno, entonces, aquí, allá en la Ciudad de México, como ustedes saben, pues hay zonas en el centro, ¿no? De venta de cualquier cosa, de cocina, de medicina, de telas, de todo lo que quieras, ahí hay en el centro. Y hay una parte de ortopedia, ¿no? De puras cosas de ortopedia. Y entonces, pues esta chica iba caminando y de repente ve el nombre de una tienda que se llama Ortofácil. Bueno, o sea, imagínate, no podía, ¿no? Lo subió así, tomó una fotografía, la subió a Facebook, todos sus amigos argentinos no podían. ¿Cómo es posible que la tienda sea Ortofácil? O sea, para nosotros sería como anofácil, imagínate, o sea, está como para más bien como para la zona rosa y ya está un poquito subido de tono. Entonces, imagínate eso, ¿no? O sea, como lo que mencionabas también, yo tenía una compañera que se llamaba Concha y vivía en Estados Unidos un tiempo y había varias chicas chilenas y argentinas y entonces no entendían ellas, tenían 15 años, ¿no? Pero no entendían por qué se llamaba Concha, si Concha pues es una palabra fuerte, ¿no? En Argentina. Entonces era como, ¿por qué te llamas así? Pues, ¿qué tus papás, qué pasó, no? Así, no, ya no te quieren o qué, ¿no? O sea, ahí hay muchísimas palabras, digo, chistosas y no chistosas, vulgares y no vulgares, que si no te sabes y te vas a otro país allá en Sudamérica, pues seguramente te vas a topar con algo muy chusco, ¿no? exactamente, no, o sea, la verdad es que yo, bueno, cuando la primera vez que me pasaron esta canción, bueno, yo me moría de la risa, la verdad es que decía pobres, o sea, porque además cada una de las experiencias que cuentan ellos, yo la viví con varios de mis alumnos, o sea, de maestro, es que no es posible, ya me compré el diccionario de tal, ya revisé, ya, bueno, ya casi los pobres así, no es posible que el otro día fui a un mercado y no entendí, me explicaron unas cosas y no puede ser que, entonces se frustraban muchísimo, entonces yo les decía, no, o sea, cálmate, es parte de, si aquí mismo en nuestro país, a veces cuando vamos a otros estados que no tienen los mismos nombres, Claro. si nos peleamos con la gente del DF porque insisten en decir que las quesadillas tienen queso, que bueno, tenía que sacarlo, pero, o sea, el punto es que todo este tema de no estar unificada la situación, el vocabulario, el concepto, ¿no? O sea, el pleito eterno de si la tortilla es doblada o no y que porque tiene queso o no. Si nos metemos en cosas tan superficiales y tan tontas, ahora imagínense cuánto más cuando es esta situación de cambiar el nombre de las palabras, cambiar el sentido, cambiar el contexto incluso por lo que quieras, por la situación social, por lo que quieras. Entonces, la verdad, hay que partir de ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos este concepto de idioma. O sea, primero creo que tenemos que partir por este tipo de definir estos significados, ¿no? O sea, tenemos idioma, tenemos lengua y tenemos dialecto. Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Porque abríamos la pregunta, ¿eres de los que les dice dialecto a las lenguas indígenas? Porfa, no lo vuelvas a hacer, es horrible. Y ahorita voy a explicar el por qué a mí me parece algo hasta preocupante y no nada más por hablar bien, voy a explicarlo. Entonces, primero partiendo de la parte del idioma, los idiomas son un conjunto de lengua más caracteres, alfabetos que van rigiendo, ayudando a la parte de la comunicación. Una lengua, en realidad, puede tener o no tener sistema de escritura, como lo que ha pasado con las lenguas indígenas. Es una lengua que se transmite de generación en generación, no siempre hay un registro alfabético, fonético, que se puede estudiar como tal. Obviamente hay muchísima gente, antropólogos, lingüistas que se dedican a esta parte, que han ido adaptando de cierta forma con el vocabulario, con el alfabeto que tenemos, para poder entender la pronunciación, los acentos, pero al final pues la lengua es así. Ahora también se determina por un menor cantidad de hablantes. Y otra cosa que rige también al idioma por encima de la lengua, por decirlo de alguna manera, no porque sea más importante, sino es por la que se habla más. Tenemos casos de países en donde obviamente pueden hablar predominantemente inglés y entonces el idioma oficial del país es el inglés. O sea, entonces ya hay un estatus político en la parte del idioma. Creo que es muy complicado, será prácticamente imposible que encontremos un país que tenga una lengua que rija
esa parte lingüística, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener esta parte política del idioma. El idioma predominante en esta región es tal, en este país es tal, entonces esa va a ser nuestra diferencia, esa parte política que va a regir esta parte. Ahora Claro, el dialecto. perdón, en nuestro caso, para dar un ejemplo, en nuestro caso, el idioma oficial en México es el español. Sin Ajá. embargo, tenemos que alrededor de 69 lenguas indígenas, ¿no? En nuestro Correcto. país, que son igual de valiosas, pero simplemente no son oficiales y como dices tú, no tienen un sistema tan completo, ¿no? Que a lo mejor no todas tienen un alfabeto, una forma de escritura, no están regularizadas, ¿no? Como tenemos el español por medio de la RAE. Ajá, Correcto. exacto, exacto. No hay una forma de regular esto porque pues en realidad, además tenemos que entender también que tristemente nos enfrentamos a una pérdida. O sea, cada vez hay menos hablantes de determinadas lenguas indígenas que en algún momento muchas ya se perdieron, se están perdiendo y muchas no les dan un promedio de vida mayor a un año porque ya son 3 hablantes los que quedan, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que entender esa parte, o sea, no es más una cosa que la otra, es simplemente una parte política que te va a ayudar a regir una lengua predominante, un idioma predominante en un país, ¿no? Y tenemos por otra parte los dialectos. Entonces, los dialectos se dan en los idiomas y en las lenguas, tenemos que entender eso. Por ejemplo, Marci, un idioma Bueno, justamente creo que estábamos hablando de los dialectos hace ratito, ¿no? Empezamos hablando de eso, en el idioma español, ¿no? El Exacto, dialecto argentino, el dialecto colombiano, el dialecto mexicano, el exacto, dialecto de España. O sea, es correcto. el mismo idioma, sin embargo, tenemos un acento distinto, tenemos palabras distintas, tenemos frases distintas, entonces ya son como variantes del mismo idioma. Es correcto. Nuestro idioma es el español y los dialectos que hay del español son el argentino, el colombiano, el uruguayo, o sea, es esa variación dialectal que corresponde a un idioma, pero en las lenguas también hay dialectos, pero eso no quiere decir que los se conviertan en dialectos. Ahí les doy una anécdota, ¿no? Yo estuve un tiempo en la Sierra de Oaxaca hace algunos años y me acuerdo que yo, pues obviamente por esta inclinación de querer siempre aprender cosas en idioma, les dije, por favor, enséñame frases. Traía yo, obviamente, muchas personas ahí conmigo porque hay partes en donde ni siquiera el español llega a, bueno, las generaciones, obviamente, como de la generación X hacia abajo, generación X, millennial, ya es completamente normal que hablen el español, ¿no? Ya es un idioma que ya ha absorbido por completo a la República Mexicana, entonces ya. Pero generaciones, por ejemplo, mucho más grandes, el baby boomer hacia arriba, gente muy longeva, no lo habla o hablan algunas palabras, entonces pues yo necesitaba un intérprete y traía a los intérpretes que me estaban ayudando con esa parte. Y yo decía, ok, ayúdame a aprender a decir por lo menos a saludar, a darle las gracias, el por favor, o sea, yo quiero, pues en su lengua, ¿no? Y estaba yo en una zona donde hablaban zapoteco. Maravilloso, precioso, por cierto, al igual que el Mije, que fueron los que más me tocó escuchar. Y entonces estábamos en esa parte y de repente me dice, me enseñan a decir hola, gracias y etcétera. Y llego y las primeras casas todo muy bien, sí, hola, gracias y todo, y sí como que les daba risa, ¿no? Que yo trataba y todo, pero pues veías como ese gesto de que les daba gusto que trataras de, ¿no? Y de repente me dice uno de ellos, ¿sabes qué? Ahora vamos a ir del otro lado del río porque pues vamos ahí a hacer estos pendientes, ¿no? Vamos hacia esa zona, llego, hago lo mismo y la cara de la gente como sacada de onda y me quedo como, oye, lo dije mal, lo pronuncié mal, yo no se las voy a estar mentando, yo ni sé porque, o sea, no hablo la lengua. Yo le decía, ¿qué pasa, no? Y me dice, perdón, se me olvidó mencionarte que aquí el zapoteco es diferente, es zapoteco del sur, entonces cambia. Ok, entonces, mi lengua es el zapoteco, pero mi dialecto es el zapoteco del norte y el zapoteco del sur, ¿no? Eso, tengo esa variación dialectal, pero la lengua es la lengua y la lengua es el zapoteco. Lo mismo me pasó cuando fui con los mijes y entonces ahí me fueron explicando y ahí entendí que entonces nosotros tenemos esas variaciones dialectales en nuestras lenguas indígenas o en nuestro idioma. Entonces, entender esto es muy importante y ahora sí les voy a explicar el por qué me parece muy preocupante que lo minimicemos como un dialecto. Escribía un antropólogo que a él le parecía incluso una forma de racismo llamarle de lleno a las lenguas indígenas dialectos, porque detrás de ese significado, detrás de
de esa definición, estamos escondiendo esa parte de negación y de racismo, porque inmediatamente estamos bajando de categoría y de importancia algo que es nuestro. Y se me hizo tan interesante y tan profundo esta forma de pensar que él planteaba, porque dije, tiene toda la razón, o sea, y tú ves que hay gente que lo hace por ignorancia, porque no se pone a investigar cuál es el concepto entre idioma, lengua y dialecto, y no es con mala intención, pero hay gente que de verdad, o sea, tú les ves las caras y las facciones, es como, sí, es que, o sea, su dialectillo. A ver, ya iba a decir una majadería, pero a ver, amigo, no es dialectillo, es una lengua indígena, porque a mí esto sí me molesta mucho, ¿no? Es decir, son cosas que me sacan de mis casillas. Entonces ya era como ver, no, es una lengua, entonces trata de darle esa importancia a las lenguas indígenas. O sea, entonces me parece muy importante recalcar ahorita en el programa, además de brindarles esta información para que no lo repitan por si no lo hacen con esa intención, que detrás de esto sí existe como una violencia escondida hacia estas minorías que cada vez invisibilizamos más. Sí, definitivamente. Y sabes que además esto me hace pensar que en los últimos años se ha vuelto muy común que retomemos costumbres de nuestros ancestros, ¿no? De culturas indígenas, costumbres de todo tipo, ya sea hasta regresar como a este tema de consumir lo que produces, ¿no? De consumir cosas locales, cosas orgánicas, de apreciar más la ideología o la mentalidad que tenían, la conexión con la naturaleza. O sea, se ha puesto muy de moda, la verdad, ¿no? Claro. Incluso que vienen extranjeros de todos lados a hacer ceremonias de ayahuasca, de peyote, ¿no? Que hasta ha habido como un problema ahí ya de que ha sido excesivo, pero los mismos mexicanos, ¿no? Está de moda, la verdad, ¿no? Entonces Sí. dices como, siento a veces que hay una doble moral, por un lado, porque sí, aprecias muchísimo la riqueza cultural de tu país, pero nada más lo que tú escoges. Y entonces, ¿qué pasa cuando realmente estamos hablando de minorías, como dices tú, o de darle importancia a una lengua indígena y que la gente, por ignorancia o no por ignorancia, me parece que sigue siendo un poco racista porque es que ni siquiera te das como la oportunidad de aprender y de conocer y de distinguir y de reconocer esto como parte de nuestra cultura, ¿no? O sea, entonces, bueno, o sea, si son o no son de los que ahorita están mucho con el boom de las culturas indígenas y incluso, ¿sabes? Me hace pensar en los festivales, ¿no? Que va todo el mundo a los festivales de música con el poncho y entonces tocan la música chamánica, que a mí me gusta mucho, pero pues sí, que incluye hasta cantos chamánicos, ¿no? Incluye música tradicional de muchas culturas. Entonces, apreciemos todo lo que nos da esta riqueza cultural de México, no nada más lo que escogemos, lo que nos divierte, lo que nos parece bonito. Hay que aprender a valorar todo esto que tenemos, a reconocer a estas personas, a sus culturas, a sus lenguas, a sus tradiciones, ¿no? Justo de hecho, y nos gustaría mencionarlo aquí, nosotros que tenemos una empresa, el nombre de nuestra empresa 100% mexicana, pues viene del náhuatl, ¿no? Que es Naulín, que viene de la flor de la nahuiolín, y estamos súper orgullosas de eso, y realmente fue como hacer una investigación y estar orgullosas de que estamos fundando esta empresa desde nuestras raíces, ¿no, Miriam? Es correcto. Y la verdad, bueno, ahorita ya nos tenemos que ir a un corte. Queremos platicarles un poquito de esta flor del Nahuiolín porque sí es pues una figura muy especial en nuestra cosmovisión mexicana. Pero bueno, antes que nada quiero hacerles la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, El Arte del Lenguaje y Naulín, porque bueno, ahorita con todo esto que estamos hablando, ya lo habíamos mencionado, si no les gusta el inglés y de plano no les late, intenten con otro idioma, hay un montón de peces en el mar, nosotros tenemos una escuela de idioma, los queremos invitar a que se inscriban, a que pregunten, tenemos más de 12 idiomas, más de 12 opciones para ustedes, entonces anímense porque lo hemos dicho muchas veces, o sea, estudiar, hablar otro idioma y tener esta otra visión cultural te va a dar un montón de empatía para poder entender otras situaciones y te va a volver hasta más abierto. Entonces, queremos invitarlos, sigan por favor con nosotros, vamos a un corte y volvemos. Muchas gracias. Gracias.
¿Qué tal, queridos receptores? Estamos de vuelta aquí en el arte del lenguaje. Antes que nada, les quiero recordar que si tienen algún problema con sus computadoras, necesitan mantenimiento, actualizaciones, cualquier cosa que tenga que ver con arreglar algo de sus computadoras, en Rakib les pueden ayudar. Síganos en redes sociales, en Facebook, Twitter, por medio de WhatsApp al 55 89 96 54 49. Y si mencionan que escucharon esto en este programa, les dan un 10% de descuento en su primer servicio. Bueno, y también síganos en Naulin, que ya mencionábamos hace ratito, en nuestra empresa, donde también ofrecemos, entre muchas cosas, es una escuela de idiomas, entonces síganos en redes sociales y continuamos. Bueno, y estábamos hablando de esta parte de Naolin, el nombre, ¿no? Porque ha sido un rollo, ¿no? Nosotros le pusimos Naolin, nos hubiera gustado dejarle como Nahui Olin, pero fue un rollo, por el tema de la pronunciación y demás. Y lo que pasa es que este símbolo, quería rescatar esta parte porque se me hace como muy fascinante esa parte del llamado quinto sol, porque supone que hubo 4 soles anteriores que lo eran antes, si se fue la palabra, sí, ¿verdad? Entonces representan los 4 elementos, los 4 rumbos del universo que estaban en una parte armónica. Está muy presente en varias partes de nuestra visión mexicana. Entonces, la verdad, fue un rollo, bueno, adaptar el nombre, porque entonces ya teníamos la opción y unos nos dicen Naojin y otros nos dicen Najolin y mucha gente nos cambia el nombre. Pero yo quería mencionar esto porque a pesar de que es una palabra indígena, eso quiere decir lo poco que estamos familiarizados con esa parte, ¿no? O sea, al final hay muchas palabras que usamos que no nos damos cuenta en nuestro día a día, que vienen del náhuatl o que vienen de diferentes lenguas indígenas que vamos nosotros apropiando y metiendo en parte de nuestro idioma. Y esta parte de tener esta complicación, pues nos habla de eso, ¿no? De esa segmentación. Entonces, de todo esto que estamos hablando, de la parte dialectal y demás, es hacerles esta invitación, ¿no? A esta parte de la conciencia, que abramos siempre como este corazón y esta conciencia a todas las personas que son parte de México. Al final todos somos mexicanos, o sea, todos somos iguales. Entonces tenemos que tener eso en la cabeza para no menospreciar algo. De verdad, está muy mal, se ven mal, o sea, que hablen mal de los indígenas o que lo vean como algo que debe ser minimizado, o sea, está terrible. Y de hecho esto me recuerda a una palabra que queda muy bien para este tipo de personas, pero lo voy a explicar. La palabra naco, ¿no? La usamos todo el tiempo, definitivamente de manera peyorativa y de manera, o sea, a manera de insulto. Definitivamente tiene orígenes oscuros, porque al final no ha habido una unificación, o sea, no tenemos realmente a ciencia cierta cómo fue que surgió. Algunos antropólogos, lingüistas hablan de ciertos orígenes, no logran ponerse de acuerdo al 100. Algunos dicen que viene que del término totonaco y entonces se recortaba lo de totonaco y entonces era naco y ya naco era como todos los indígenas y otros no, y entonces ha ido evolucionando y a la fecha sí tenemos que tener mucho cuidado en nuestras palabras, ¿no? O sea, al final tenemos que medir muy bien y tenemos que entender que naco no es aquel que se viste mal, que no tiene dinero, que no tiene educación. El naco puede ir trepado. Indígena, ¿no? Que además... indígena, por supuesto. No, o sea, el naco puede ir trepado en un coche de lujo, puede ir trepado en cualquier cosa, o puede ir en un burro, o sea, los nacos están en todos lados, nos invaden, todos hemos sido nacos en algún momento. Todos hemos sido nacos, definitivamente. Nosotros hemos sido muy nacas, todo el mundo y tenemos que entender eso, ¿no? Porque a veces se nos da el insultar a la otra gente como si de verdad no tuviéramos errores y fuéramos perfectos, ¿no? Entonces, la invitación es, en este sentido, que no sean nacos, no traten mal a la gente, sean siempre empáticos con esta parte, sean empáticos con nuestras minorías, sean conscientes de que tristemente la sociedad y el crecimiento, la globalización y todos los factores que conocemos son los que han ido alejando y apartando estas comunidades, que hace que nos expresemos de ellas como si no existieran, tristemente, y que algunas, tristemente, sí estén en vías de desaparecer. Entonces, es esta invitación como para poder entender esta parte.
Sí, a mí me parece que es una palabra que, por ejemplo, mi mamá cuando ella era, bueno, toda mi vida me ha dicho, no uses esa palabra, es horrible, no es una palabra muy despectiva. Y claro, pues lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a decirle naco a la gente de bajos recursos, a la gente que a lo mejor no sabe escribir, a la gente indígena, y es como, pues en realidad yo creo que más tiene que ver con un tema de educación, ¿no? O sea, que al final ha sido una definición que hemos encontrado nosotros, porque bueno, si lo buscas en la RAE, lo que te va a salir es que viene del totonaco justamente, que viene de los indígenas, pero bueno, en realidad naco tiene muchas diferencias, muchos significados. Por ejemplo, en Colombia quiere decir puré de papas, ¿no? Entonces, en realidad, en México se ha vuelto una palabra que define, yo creo, y que en general las personas han ido llegando a esta conclusión, una persona que no tiene educación, que no tiene modales y que no tiene respeto, ¿no? En general. Y pues entonces dejemos de referirnos a nuestros indígenas, a nuestras raíces de esta manera, ¿no? Eso es como un autoinsulto. Ahora también, retomando este tema, un gran error y también una palabra que me parece no nada más despectiva, sino en este caso también muy naca, porque en realidad tiene que ver con que no tienes educación, es decirle indio a los indígenas o usar indio como un insulto. Exacto. ¿Por qué? Porque la palabra indio en realidad viene de la India. En realidad a las personas de la India les dicen indios, como a las personas del México les dicen mexicanas y a las personas de España les dicen españoles. En realidad, volviendo al tema de los nacos, pues los hindús son las personas que practican la religión del hinduismo. Los indios son las personas que vienen de la India. Los indios, también me parece que son reconocidos indios americanos, ¿no? En Estados Unidos, las personas nativas de allá. Sí, correcto. Pero definitivamente no tiene nada que ver con un insulto, ni con algo degradante, ni indígena, por supuesto, porque al final todos venimos de ahí. Exacto, exacto. Y como decía un comediante en uno de sus sketches, de estas partes de sus videos, decía, todos tenemos algún indígena en nuestro árbol genealógico, es parte de esa mezcla, somos mexicanos, entonces tenemos que tener conciencia de eso. Y la verdad, fíjate que creo que a veces no nos detenemos a pensar en la importancia de esta parte. A mí algo que me gustó mucho el tiempo que he estado viviendo en Yucatán es que, por ejemplo, el gobierno lanza muchos anuncios en maya y la gente allá sí es muy común que hable maya. O sea, la verdad es que a diferencia aquí en Michoacán, por ejemplo, que el purépecha ya lo encuentras muy limitado, lo encuentras en la zona lacustre y en ciertos pueblos, allá el maya sí es muy común. Es muy común que tú estés en un súper y estén dos personas hablando en maya y aquí casi no lo ves, o en ciertas ciudades o en ciertos estados de la República ya no lo ves. Están en sus comunidades, están más apartados. Entonces hay como esa importancia porque sí hay como una conciencia de que la sociedad en un porcentaje muy importante lo habla y lo sigue usando, o sea, como lengua así de uso. Entonces, tú entras a veces a un lugar, a algún restaurante, a algún lugar a comer y se están hablando en maya y es maravilloso porque sí ves esa parte como vital y hay mucho orgullo. El orgullo del yucateco, del maya, sí es como muy fuerte, o sea, ellos sí representan esta parte como con mucho orgullo y a mí eso me daba muchísimo gusto porque también ves en otras partes de México, como hasta como que se limitan ellos mismos, les da pena. A mí me pasó en Oaxaca que cuando estaba tratando de aprender con los intérpretes, me decían, no, pero con él sí puedes hablar porque él habla en español. Y yo, es que no quiero hablar en español, es que yo sí quiero aprender tu lengua. Y para ellos era como raro porque se topan todo el tiempo con gente de, no, si no hablas español no me hables, ¿no? Cuando tienen que ir a las ciudades grandes, a Oaxaca o a los pueblos más grandes o los comunicados para poder vender pues lo que cosecharon o las cosas que van a vender en general. Ajá. Y se topan mucho con esa parte, ¿no? Y entender que, híjole, hay cosas fascinantes. De hecho, incluso tenemos un grupo de lenguas, que son las lenguas aisladas. Lo hablábamos en un programa, no me acuerdo si fue el anterior o de los primeros en las funciones de lenguaje, pero las lenguas aisladas son estas lenguas que no se les ha encontrado una familia lingüística. A mí se me hace súper interesante este tema porque ¿cómo es posible que, o sea, tenemos árboles lingüísticos y en algún momento los vamos a comentar también en otro programa, pero, y todos tienen como una rama de donde van, ¿no? O sea, no sé, tenemos la lengua romance como nuestro español, el portugués, el francés, el italiano, que vienen del latín y etcétera, ¿no? Y te vas recorriendo y van teniendo, ¿no? Esa evolución. Y están por otra parte, y bueno, están las lenguas aglutinantes y las lenguas aisladas, etcétera. En el caso de las lenguas aisladas, son esas que no tienen una familia lingüística, o sea,
Imagínense por un momento que hay comunidades que de verdad estuvieron tanto tiempo lejos o cerradas que no le pueden encontrar una familia a la cual se parezca, que no hay un sistema gramatical que se parezca a otro, que no hay raíces de palabras que se parezcan a otra. ¿Qué tipo de comunidad cerrada o lo que sea tenían para poder vivir esto? O sea, que es, ya lo habíamos comentado también, me encantaría que viniera un antropólogo en lingüística a hablarnos de toda esta parte de las lenguas, ¿no? De cómo se han ido dividiendo los pueblos y las familias lingüísticas y todo, pero sí me parece súper interesante. Entonces, por ejemplo, en México tenemos 4 lenguas de este tipo. Tenemos el Seri de Sonora, que es una lengua aislada, no le han encontrado como la familia, el parentesco, o sea, a diferencia de las demás lenguas indígenas que todas tienen una familia, todas tienen algunas raíces que comparten y demás. Pero en el caso del Seri no han encontrado esa parte y además ya va a la baja, están desapareciendo los hablantes, si no me equivoco, hasta el último censo no eran más de 800 hablantes, o sea, esto ya en pocas generaciones se va a acabar, o sea, entonces es ese tema, pero está muy interesante porque tiene esta característica. El chontal, que se habla en Oaxaca, tiene esta misma característica, no hay como no hay raíces, no le encuentran la familia. El guave y el purépecha. El purépecha, que tenemos en la zona lacustre de Michoacán, es una lengua aislada, es fascinante, es una de las lenguas más complicadas también. Y me quiero tener un poquito aquí porque yo obviamente conozco gente que ha estudiado purépecha y tenía un amigo, por ejemplo, que él se metió a un curso de purépecha que duraba 4 años, tuvo que volver a entrar, entonces lo estudió durante 8 años y aún así no podía terminar de estudiarlo. Me decía, es súper difícil. Y este amigo era políglota, súper fan, hablaba árabe, hablaba mandarín y me decía, no hay un idioma más complicado a mi perspectiva después de haber estudiado mandarín, árabe y otros idiomas que el purépecha. Y entonces me decía, yo trato de encontrar una raíz, trato de encontrar de dónde agarrarme y no hay. Entonces yo decía, qué fascinante que estas lenguas las tenemos aquí y quién se preocupa por eso. O sea, tenemos algo digno de estudio y de admiración, como claro, hay en varios países, mencionamos que el euskera de País Vasco también es una lengua aislada y tenemos los otros casos, pero son muy pocas las lenguas que no tienen familias. Sí, a mí me parece maravilloso. De hecho, hasta habíamos leído un poco, Miriam, ¿no? De que una característica en particular que tenían muchas de estas lenguas aisladas es que estaban en contacto directo con el mar, ¿no? O sea, que no sabemos si es porque a lo mejor no llegaron por medio del mar a estos lugares porque a lo mejor no eran tan de fácil acceso, que a lo mejor por tierra era difícil, pero sí es muy curioso pensar por qué. ¿Qué tiene que ver el mar con que estas lenguas se hayan conservado de esta forma y no hayan tenido influencia de otras, ¿no? Porque de ningún tipo, o sea, ni palabras adoptadas, ni mezclas con otras, o sea, son totalmente aisladas, ¿no? Totalmente, sí. O sea, de hecho, obviamente por el tema de esta apertura y del idioma y la contaminación y que los purépechas ya todos hablan, son bilingües, la mayoría, si no es que todos, como en todas las lenguas indígenas. Eh, Ay, perdón, no mencioné que el Guave está en el istmo de Tehuantepec, se me olvidó mencionar ahí la ubicación, también es de Oaxaca, al igual que el Chontal. Pero bueno, a lo que iba con toda esta parte es, aunque hay esa contaminación, finalmente, pues sí, obviamente van adaptando palabras, ¿no? O sea, los dichosos neologismos y todo este tipo de palabras que vamos adaptando en nuestra lengua, que todos hacemos, todos por igual, que ya platicaremos también en otro programa. Pero lo interesante, a mí me encantaría que viniera un antropólogo a hablarnos de esto, cómo tienen las lenguas aisladas esta característica en común, que tienen agua cerca, y es algo que estudiaron los lingüistas que han estado estudiando esta parte de las lenguas aisladas y llegaron a esa conclusión. Sí, al final no sé a qué tipo de hipótesis tengan, si ya tengan algún tipo de teoría, ya más allá de una hipótesis para poder sostener esta parte, pero sí me parece increíble. Entonces, es tan interesante, tan digno de aprender o de estudiar como cualquier otro idioma, pero bueno, también entendemos la parte
de la difusión, de la utilidad comercial, de la utilidad de este tipo, ¿no? O sea, al final tenemos el caso del inglés, que es un idioma muy comercial, totalmente globalizado, que lo necesitamos en todos lados, que se hizo un boom, de hecho, yo creo que cerca de los años 50 o 60 aquí en México, en donde empezaban las primeras academias de inglés fuertes, en donde ya la gente empezaba, los que tenían obviamente otro tipo de oportunidades se iban a estudiar a universidades en el extranjero o etcétera, pero empezaba y según tienes que hablar inglés, es súper importante porque tus negocios y a la fecha, ¿no? Sigue siendo un idioma que nos rige muchísimo, ¿no? Sí, claro, y bueno, no hablemos nada más del inglés, sino que creo que también, y retomando un poco esta parte de reconocer otros idiomas y otras lenguas y de ser respetuosos con ellas, ¿no? Ahorita que mencionabas la parte del inglés, que bueno, es uno de los idiomas más comunes, pero en realidad nosotros también tenemos concepciones erróneas sobre muchos idiomas, ¿no? A lo mejor muchas veces relacionamos el inglés como un idioma negativo, ¿no? Por ciertas malas experiencias que hemos tenido, así como a lo mejor relacionamos algunos idiomas europeos que son muy fríos, ¿no? Muy golpeados, porque a lo mejor estamos acostumbrados a que los idiomas en Sudamérica son muy cálidos. Y esto me recuerda un poquito, por ejemplo, al idioma alemán, que creo que volviendo al tema de cómo a veces juzgamos, así como juzgamos las lenguas indígenas, también a veces juzgamos otros idiomas, Sí. como el alemán, que mucha gente lo relaciona como un idioma muy golpeado, muy fuerte, Yo nunca he porque entendido. la verdad es que lo están relacionando en realidad pues con la guerra, ¿no? Con el holocausto, con todo lo que pasó en ese país, pero en realidad me parece que también es importante no nada más deshacerte de las malas ideas que tienes de las lenguas indígenas en México, también deshacerte de las ideas erróneas que tienes de otros idiomas, como el alemán, que yo, fíjate, yo misma en mi caso, siempre tuve la idea de que era un idioma golpeado, un idioma así, hablado como muy brusco, ¿no? Definitivamente tenía que ver con todo lo que he recibido de información, tanto de la escuela como de películas, como de documentales, de todo lo que tiene que ver que en general Alemania, desgraciadamente, es muy relacionada con la guerra, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, a lo que voy con esto es que, por ejemplo, hace poquito estaba viendo esta serie de Dark. Para los que no la han visto, se las recomiendo muchísimo, pero independientemente de que es una muy buena historia y de lo que quieras, o sea, que tenga un buen guión, algo que a mí me pareció fascinante es que yo ni siquiera sabía que era alemana. Entonces empieza la serie, empiezan a hablar y yo digo, ¿en qué idioma están hablando, no? Me doy cuenta que es alemán y digo, órale, no me suena alemán, pero bueno, ¿a qué me suena a mí el alemán? A mí el alemán me soltaba así, me sonaba a puros gritos. Ok, es alemán, qué bonito, ¿no? Y entonces me di la oportunidad de ver el programa en alemán, de escuchar, de analizar, ¿no? Cómo se relacionaban estas personas, cuál era su cultura, cómo incluso el mismo clima influye, ¿no? En sus estados de ánimo, en sus formas de relacionarse. Tal vez también por ahí a veces viene este tema de que pensamos que los europeos pueden ser muy fríos, pues tienen otras condiciones, incluso climatológicas, que definitivamente influyen muchísimo en su comportamiento, ¿no? Y en su relación con Exacto. otras personas, o sea, pues incluso como hablando químicamente, pues si no tienes el sol, pues no tienes vitamina E y entonces es más difícil conservar un estado de alegría, ¿no? O sea, bueno, me pareció maravilloso darme la oportunidad de ver esta serie en alemán, de entender cómo, o sea, es una cultura totalmente distinta. Y me recuerda un poco de nuevo a este proverbio checo que mencionamos en el programa pasado, ¿no? De aquellos que hablan muchos idiomas viven tantas vidas como las lenguas que hablan. O sea, no es que literalmente vivas todas ese número de vidas o que ya hayas vivido en ese país y entiendas perfectamente, sino que simplemente te abre un poquito la perspectiva y empiezas a entender cómo hay culturas muy distintas que engloban todo esto, ¿no? O sea, es un idioma, el clima, la locación geográfica, incluso a mí algo que me encantaba en esta serie, ¿no? Que viven rodeados de bosque, hay muchos árboles, los paisajes son, o sea, de una casa a otra hay muchísimo bosque, hay muchísimo paisaje, entonces es muy distinto, por ejemplo, a lo que estamos acostumbrados aquí en México, que pues estás en la ciudad y no ves un árbol en kilómetros, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece algo maravilloso y de hecho aprovecho para mencionar que hoy estaba leyendo esta noticia de que en México ya no van a pasar las películas dobladas al español, Okay. ya se van a poner las películas en su idioma original con Okay. subtítulos, obviamente con algunas excepciones como las películas infantiles o algunos documentales que tengan que ver con educación. También hay que entender que
todavía hay personas que no saben leer, todavía hay minorías, ¿no? Que requieren de este elemento de doblaje, pero que en general a mí me parece una gran idea porque justamente tiene que ver con ser más incluyente, primero que nada, con las personas que no escuchan. Ujú. Y segundo, creo que también tiene mucho que ver con apreciar otras culturas de lleno. No es lo mismo ver una película doblada al español que ver una película en su idioma original, aunque no entiendas el idioma original. O sí, esto pasa muchísimo en México. La mayoría de las películas que llegan aquí son hollywoodenses, ¿no? O sea, las Sí. comedias románticas o las películas de superhéroes, que la mayoría vienen de Estados Unidos y que muchas pues están dobladas, pero la verdad es que yo les recomiendo muchísimo que traten de ver las películas en su idioma original. O sea, definitivamente te da otra perspectiva, ¿no? Entiendes cosas de una manera distinta, absorbes un poquito más de esta cultura, esta forma de relacionarse, o sea, no es lo mismo, no es nada más el idioma, también es la modulación de la voz, también son las onomatopeyas incluso, ¿no? O sea, es tener esta apertura para recibir estos elementos culturales de otros países. Sí, sí, la verdad, fíjate qué situación tan curiosa esta parte de traerlo en su lengua original, o sea, o en su idioma original. Al final, esta parte, como bien dices, es complicado, pues sí, para la gente que se acerca al cine y que puede no leer o no saber leer, o simplemente, ok, facilita a lo mejor a un sordo, pero no facilita para alguien ciego, porque en realidad, ahora, ¿cómo va a apreciarlo? Eso es por una parte. Por otra parte, yo pienso en toda la cantidad de trabajo que tenemos los que nos encargamos de la traducción y del doblaje. O sea, también se va a ver reducido, pero también entiendo esta parte cultural. Entonces, no puedo decir que estoy a favor, no puedo decir que estoy en contra. Definitivamente me parece un planteamiento muy interesante, pero no sé si estoy totalmente de acuerdo porque sí favorece a unos, pero no favorece a los otros. Y es un tema un poco complicado. Al final me parece lo rescatable, lo importante, como bien mencionas, que la parte cultural nos ayude a poder ver las cosas desde otra óptica, de otra manera, porque simplemente yo lo pienso, ¿no? En el ámbito del doblaje, ahorita simplemente me acuerdo de los diminutivos, cuando tienes que traducir esa parte o cuando la tienes que doblar o la tienes que, incluso en libros o no nada más en las películas o en las series, ¿no? Toda esta parte de decir, ¿cómo, o sea, cómo adapto, ¿no? Y si suena medio rudo y todo, que yo ahorita, volviendo al tema del alemán, yo tampoco entendía muy bien este tema. Yo la verdad al inicio, yo estuve estudiando alemán un tiempo, no lo terminé. El tiempo que estuve estudiando y yo lo escuchaba, yo decía, ¿por qué oigo que tanta gente me dice que se escucha como perros ladrando y no sé cuánto tipo de definiciones como despectivas? Y ahorita con lo que estás diciendo me hace totalmente lógica, ¿no? O sea, decir, claro, estamos súper familiarizados este tema del holocausto por todos lados, cuando Alemania no es eso. O sea, Alemania es un país como cualquier otro, que tiene ya otro tipo de actitudes, que ya eso ya fue, y de hecho ellos mismos tienen esta parte de la vergüenza, es ofensivo incluso hablar de este tema, cuando ellos ni siquiera tuvieron la culpa, o las generaciones actuales, o etcétera, ¿no? Pero sin meternos en este factor social o cultural, sí, yo no me queda muy claro porque yo lo escuchaba, e incluso había sonidos que a mí me sonaban como el francés, o sea, había sonidos, había ARs guturales que suenan como el francés, un poquito pues, más fuertes, pero, y son diferentes definitivamente, pero como esta dulzura así de, y lo Es escuchas, dulce, y, es ajá, dulce. es O sea, dulce, lo escuchas no en un podía ambiente con eso. tranquilo. Sí, exacto. O incluso, la verdad, yo sí, o sea, he tenido la oportunidad de estar en Alemania y yo los escuchaba, los alemanes hablando, y se escucha súper bonito. O sea, para mí es un idioma precioso, muy complicado, o sea, tiene sus matices, como todos los idiomas, todos tienen su parte fácil y su parte complicada, ¿no? Y esta parte de las declinaciones, y los que hablan alemán y me están escuchando lo saben perfectamente, esta parte de las declinaciones, la parte de la adecuación de los artículos, los géneros, o sea, es un tema, pero al final es un idioma muy bonito, o sea, tú lo escuchas así, incluso la música en alemán, la música es como también, o sea, tú escuchas una baladita o algo súper suavecito, se escucha súper bonito, o sea, entonces es esta parte, ¿no? Y bueno, es toda esta parte auditiva que nos va llenando de este sentir, de poder decir, híjole, siento como esto, o percibo de esta manera esta cultura, o etcétera. Entonces, es súper interesante
cómo va planteando. Y, en el tema, y volviendo al tema de los diminutivos, con esto del alemán o de muchos idiomas, ¿cómo le haces a veces para hacer estas adecuaciones en los doblajes o en la traducción, ¿no? O sea, ¿cómo haces para que suene bonito? O sea, tienes tú esta parte de los diminutivos en español que usamos muchísimo, ¿no? La típica abuelita, todos tenemos la típica abuelita o la típica tía, tía abuela o lo que sea que quieres una tacita de tecito y todo es diminutivo en su vida y entonces dices, si yo quisiera pasar ese otro idioma, ¿cómo hago para hacer este tipo de adecuaciones? Se pierde, ¿no? O sea, al final, si tú escuchas una película mexicana sí, sobre todo mexicana y en español y de repente haces uso de estos elementos, porque ahorita hablamos del alemán, pero ¿qué pasa cuando del español lo tienes que pasar a otra y con la riqueza cultural y con la riqueza de vocabulario que tenemos aparte en el español, ¿no? Qué difícil poder adaptar estos diminutivos, qué difícil a veces saber qué va, qué no va, o sea, es ¿Cómo todo. explicarlo, no? Claro, ¿cómo explicarlo? O sea, en el tema del doblaje, por ejemplo, por eso creo que es muy bonito esto de que traten de que ya nada más sea subtítulos, o sea, que lo puedas leer, pero que puedas estar escuchando. No es lo mismo escuchar el diminutivo en español que escuchar digo, es un ejemplo, igual no es tan común, pero que escuchar el diminutivo doblado al inglés. O sea, ¿cómo dices eso? A baby cup of baby tea o a tiny cup of small. O sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces, y esto va para muchas cosas. En español, en particular en México, usamos mucho de los diminutivos, pero debe de haber otros idiomas donde tienen ciertas formas de hablar que a lo mejor son más serias, que a lo mejor son más formales, u otras que incluso a lo mejor sean muy, muy amigables. Y si tú no tienes este elemento, ¿no? Si no lo puedes escuchar, si te lo doblan a tu idioma, ya muchas veces hasta pierde el sentido de la historia, ¿no? O sea, no entiendes, no terminas de comprender por qué un personaje es de tal forma, porque no estás tomando en cuenta no nada más el entorno, sino que también su idioma, que es muy importante. Volviendo al tema de Dark, yo no he visto Dark en otro idioma, de hecho me parece que tal vez es un buen experimento, ponerlo en español, doblado al español o doblado al inglés, para ver cuánto perdemos. Aunque yo no sé alemán, definitivamente yo creo que pierdo mucho. Incluso me parece que a lo mejor mucha gente puede decir que no le gusta la serie porque simplemente no logró entender a los personajes o no logró entender la historia a profundidad porque no tuvo este elemento cultural que es tan importante, ¿no? Que no importa que no sepas el idioma, es muy importante que lo escuches. Claro, y es muy chistoso, ¿no? A mí me da mucha risa. Yo he visto las telenovelas de Televisa dobladas al japonés, por ejemplo. Es una, o sea, es increíble. Y oyes el gritito de la voz como aguda y todo, y dices, no ubico a Verónica Castro gritando de esa manera, ¿no? Que también tenga la voz chillona. Y nos guste o no nos guste, pues las novelas de Televisa, pues al final le han dado la vuelta a todo el mundo, están traducidas a más de 30 idiomas, algunas de ellas que han sido las más exitosas, y al final cuando tú ves la adecuación, tú que conoces la voz de Verónica Castro, que conoces la voz de Thalía o de quien tú quieras, y que la conoces y de repente la ves gritando en japonés y la ves gritando en árabe y dices, no, me falta esta parte, ¿no? Y al final se pierde esa parte del idioma con la boca, que no va el sonido y la actuación, y son un montón de cosas. Al final el que dobla actúa también. Pero bueno, esa es esta parte de concientizar que hay un montón de idiomas, no se desanimen, hay mucha gente que luego dice, no, yo no hablo inglés porque no me gusta y porque no es lo mío, no te preocupes, no tiene que ser el inglés, puedes estudiar alemán, puedes estudiar francés, puedes estudiar portugués, chino, lo que te quieras. Estudiar purépecha, puedes estudiar maya. Así es, o sea, todo esto te va a servir para muchísimas cosas, te va a servir de manera cognitiva, te va a generar una mayor cantidad de conexiones neuronales, te va a ayudar a ser empático, te va a ayudar a entender otras culturas. Entonces la invitación de hoy es, toma un idioma para tu vida y quiero cerrar, aunque ya lo hayamos mencionado muchas veces, con este proverbio checo, porque aquellos que hablan muchos idiomas y viven tantas vidas como las lenguas que hablan, hace que tú te vuelvas una persona mucho más completa y mucho más empática para este mundo. Muchas gracias, nos vemos el siguiente martes. Muchísimas gracias, hasta luego.